Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy, apellido que adoptó más tarde, es uno de los asesinos en series más sangrientos en la historia de los Estados Unidos. Y como suele suceder con muchos criminales de estas características, utilizó su inteligencia para actos horrorosos. A vista de su círculo cercano, era un licenciado en psicología y un matriculado en derecho. De hecho, entre 1969 y 1972 envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Hasta obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvarle la vida a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con la política, pero todo cambió en 1973 cuando se reencontró con Brooks, su ex pareja. En el episodio de hoy, Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, aunque de nacimiento su apellido era Cowell, nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos, hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien jamás conoció, pero se cree que fue un hombre llamado Lloyd Marshall, y su madre Lois Cowell. Sus primeros 4 años de vida vivió con sus abuelos maternos, y un detalle importante es que en esta etapa creció creyendo que su madre era su hermana mayor y sus abuelos sus padres. El abuelo de Ted los golpeaba a él y a su madre, lo que llevó a que en el año 1950 Ted junto a su madre se mudaran a Tacoma, Washington, con otros familiares. Una vez ahí, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con quien posteriormente se casó en mayo de 1951. De él, Ted adoptó su apellido, pero pese a que del matrimonio de su madre obtuvo 4 hermanos, él jamás creó un lazo afectivo con el marido de su madre. De hecho, Ted lo describía con desprecio, ya que su padrastro, pese a darle el apellido, jamás le dio el amor de un padre. Por ejemplo, su padrastro y sus hermanos se iban de campamento sin él, por helados, al cine, y las pocas veces que lo invitaban él se negaba a ir. Él odiaba a su padrastro. Le consideraba un mediocre y lo culpaba de la desgracia en que él y su madre habían caído, ya que tenían muchas carencias económicas. No se sabe a detalle cierto muchos datos más sobre su infancia, ya que él dio relatos diferentes a los biógrafos sobre sus primeros años de vida. Pero tenemos detalles oscuros, gracias a los profesionales que lo examinaron. Bundy en una ocasión explicó a detalle parte de su infancia, en especial la relación con sus abuelos maternos, quienes lo criaron dándole la idea de que en realidad eran sus padres. Según Ted, su abuelo Samuel Cowell era un tirano abusador. Bundy lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además, declaró que su abuelo torturaba animales golpeando al perro de la familia y maltratando a los gatos de los vecinos. También le dijo a la doctora Lewis que su abuelo tenía una gran colección de pornografía a la cual, según declararon familiares, Ted y su primo tenían acceso desde muy temprana edad. Y esto no es un detalle menor, ya que Ted, una tarde antes de su ejecución, brindó una entrevista a James Dobson, en donde el mismo Bundy aseguró que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales. Yo pienso que la gente debe saber que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por la violencia pornográfica, no somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. También contó que cuando tocaban el tema del padre de Ted, su abuelo se ponía violento. Por otra parte tenemos a su abuela, a quien la describió como una mujer tímida y obediente, quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamientos por depresión. Y en el último tiempo de vida, Bundy dijo que se convirtió en agorafóbica. Y para finalizar sobre su infancia, tenemos una historia que brindó la tía del mismísimo Bundy, quien aseguró que una tarde se recostó para dormir una siesta y cuando despertó,
estaba rodeada de cuchillos y el pequeño Ted de 3 años se encontraba de pie sonriéndole. Pasaron los años. En el estudio fue un chico aplicado y con muy buenas notas. Ted siempre se describió a sí mismo como solitario, que acechaba por las calles sólidas por la noche para espiar a mujeres. Sin embargo, quienes lo recuerdan aún de la secundaria coinciden en que era conocido y muy querido. En el año 1965 se graduó de la secundaria. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Ted se enamoró profundamente, pero 2 años más tarde, ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. En esta parte abrimos un paréntesis. En internet circula la versión de que Ted se obsesionó tanto con ella que tras finalizar la relación le escribió decenas de cartas y la llamaba continuamente a su casa, pero nunca logró que ella cambiara de opinión. Ella, para poder ponerle fin a todo esto, le dijo que no podía formar una relación con alguien indiscreto y sin objetivos claros en la vida. Por lo tanto, él decidió que se iba a vengar de ella, algo que lograría más adelante. Comenzó por inscribirse en la Universidad de Puget Sound, aunque solo estuvo 1 año, y se trasladó a la Universidad de Washington para estudiar chino, pero también abandonó a la brevedad en 1968. Rápidamente se reinscribió en psicología, consiguiendo una licenciatura. En la Universidad de Washington logró matricularse en Derecho. De hecho, fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. En esta misma época, en paralelo, inició una relación que duró 5 años con Elizabeth Clover, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, ella desconocía que su pareja Ted había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con quien aún se seguía escribiendo cartas. Entre los años 1969 y 1972, todo marchaba relativamente bien. Fue en los años que envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho, estuvo involucrado en actividades comunitarias, y un detalle interesante es que obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvarle la vida a un niño de morir ahogado. Bundy también trabajó salvando vidas, ya que trabajó en el Centro de Crisis de Línea Directa de Suicidio de Seattle. También logró relacionarse con figuras importantes del Partido Republicano. Pero en el año 1973, todo iba a comenzar a cambiar. En este año se reencontró con su expareja Brooks. Entre ella y Bundy surgió una nueva relación, pero solamente duró unos meses, ya que en ese mismo año Ted la abandonó y ella nunca más volvió a saber más nada de él. Aquí nuevamente abrimos paréntesis, porque según la versión que circula en internet, esta era la venganza de Ted: volverse un hombre importante y encaminado en la vida, enamorar a Brooks y luego dejarla para que ella sintiera lo mismo que él sintió cuando ella lo dejó. Cierto o no, la relación llegó a su fin. Antes de comenzar con el camino oficial delictivo de Ted, voy a mencionar el caso de Anne Marie Barr, un caso de secuestro de una niña en Tacoma, Washington, en el año 1961, que aún hoy en día se encuentra sin resolver. Ted Bundy fue detenido en el año 1978 y se convirtió en sospechoso de la desaparición de Barr cuando la ley descubrió que él era residente de Tacoma en el momento de la desaparición de la niña. En ese tiempo Ted tenía 14 años de edad. Las pruebas circunstanciales que vinculan a Ted con este caso son que era residente de Tacoma, que él en ese tiempo era repartidor de periódicos y la ruta que le tocaba cubrir pasaba muy cerca de la casa de Mary. Por lo tanto, esa era otra prueba circunstancial. Y por último, debajo de la ventana de la niña se encontró una huella de zapato talla 6. Por lo tanto, tranquilamente el secuestrador podría haber sido un adolescente y Ted en ese tiempo tenía 14 años. Sin embargo, nunca se comprobó que él fuera el responsable, y entre los delitos que él confesó, jamás se adjudicó el caso de Mary. En ocasiones fue preguntado acerca de este caso. Él siempre lo negó. De hecho, la madre de Anne escribió varias cartas a Ted para que le dijera dónde estaba el cuerpo de su hija, y en una ocasión Ted respondió. En 1961, era un chico normal de 14 años. No vagaba por las calles a altas horas de la noche, no robaba coches, no tenía ningún deseo de lastimar a nadie. Bundy, antes de comenzar a asesinar, robaba casas y comercios. El 4 de enero de 1974 cometió su primer
violación. Entró en el cuarto de una chica universitaria llamada Johnny Lenz de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Tan solo 27 días más tarde atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su habitación, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. En principio nadie notó la ausencia de la chica hasta el día siguiente. La policía en ese tiempo no vinculó el caso de Lenz y Ann y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año más tarde en una montaña cercana. Durante el invierno y verano del año 1974 comenzaron los asesinatos en serie. Desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a quienes atacó por la noche. Luego cambió su estrategia y comenzó a hacerlo durante el día. El modus operandi consistía en acercarse a sus futuras víctimas en busca de ayuda. Esas chicas jamás volvían a ser vistas. Testigos también aseguraron haber visto a un individuo cargando libros con un brazo enyesado y en ocasiones con un cabestrillo. Dejaba caer los libros para que su futura víctima se acercara a ayudarlo. Y por otra parte, observaron a un sujeto que solía tener problemas para encender su Volkswagen, vehículo que justamente había sido visto en la zona en donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. Durante varios meses, siguieron desapareciendo chicas. Por lo tanto, la policía, en respuesta a esta ola de desapariciones, pidió una investigación a fondo y reclutó varias agencias gubernamentales para ayudar a encontrar a las jóvenes. Lo irónico es que una de esas agencias era el Parlamento de Servicio de Emergencia del estado de Washington, lugar donde trabajaba el mismo Bundy. Durante esta época, Ted conoció a Carol Ann Bonney, una madre de 2 hijos divorciada, con quien saldría durante 2 años mientras continuaban los asesinatos. Tiempo después, empezaron a aparecer cuerpos de sus víctimas en el bosque. En esta época, Ted fue aceptado en la Facultad de Derecho de Utah y se mudó a Salt Lake City. Mientras vivía ahí, continuó asesinando y violando mujeres. Elizabeth Clover, su expareja, al saber que él residía en la zona, decidió denunciar su sospecha por segunda vez de forma anónima, que el asesino era Ted Bundy. Con las descripciones de testigos que coincidían con Ted, más la denuncia de su expareja, había un montón de pruebas que apuntaban hacia Bundy. La policía se interesó en su nombre y cuando los investigadores de Washington recopilaron sus datos, el nombre de Bundy apareció en la parte superior de lista de sospechosos por la vez anterior en que su expareja había denunciado su sospecha. Mientras tanto, Ted no se detenía y viajaba a Colorado, sumando asesinatos de mujeres jóvenes a su oscura lista. En el año 1975, finalmente lograron detener a Ted mientras conducía por un suburbio de Salt Lake City a altas horas de la madrugada. La policía descubrió esposas y objetos contundentes en el coche. Sin embargo, esto no fue suficiente para arrestarlo, pero un policía se dio cuenta de que Ted era uno de los sospechosos de los asesinatos y decidió ponerlo bajo vigilancia. Más tarde, la policía logró encontrar su vehículo que había vendido anteriormente y en el mismo encontraron un cabello que coincidía con 3 de sus víctimas. Gracias a esta evidencia, lograron ponerlo en una fila en donde fue identificado por una de las chicas que fallidamente intentó secuestrar. En el juicio fue declarado culpable y enviado a prisión, mientras la policía intentaba construir un caso de asesinato en su contra. Pero lamentablemente aquí no termina su carrera delictiva, porque se las ingenió para escapar. Debido a que se desempeñaba como su propio abogado, en 1977 logró escapar por una ventana, ya que por el hecho de ser su abogado no estaba encadenado, y aprovechó su posibilidad de acceso a la biblioteca en una pausa preliminar del juicio, y en un descuido del guardia, saltó de un segundo piso y huyó frente a testigos asombrados. En esta ocasión su plan era desaparecer escapando al desierto, pero él mismo se vio frustrado ante la falta de provisiones. De regreso en Aspen, robó un vehículo, pero la imprudencia en la velocidad con la que salió se le hizo llamativo a los agentes que lo vieron. Fue recapturado luego de 6 días de la huida. Sin embargo, 6 meses más tarde, logró escapar nuevamente, esta vez desde la misma celda en donde se encontraba. Tras estudiar un mapa de la prisión, descubrió que su celda estaba directamente debajo de las habitaciones del carcelero jefe de la prisión. Las habitaciones estaban separadas solo por un espacio de acceso. Bundy negoció para conseguir una sierra con otro recluso. Mientras sus compañeros se ejercitaban o se duchaban, él trabajaba en su escape. El espacio que logró hacer era muy pequeño, pero comenzó a reducir sus comidas en un esfuerzo
para perder peso. Esta vez, sin embargo, planeó con anticipación, ya que antes de salir tenía recursos en el mundo exterior. Guardó un montón de dinero que le había pasado de contrabando Carol Ann Bonney, mujer que más tarde se casaría con él en prisión. Cuando todo estaba listo, Bundy se arrastró hasta la habitación del carcelero, la cual encontró vacía. Cambió su mono de prisión por ropa de civil del hombre y salió por la puerta principal de la prisión. Más tarde, robó un coche y salió de la ciudad dirigiéndose a Florida. Esta vez, su plan era mantener un perfil bajo, pero no conseguía trabajo por no poder mostrar su identificación. Por lo tanto, volvió a robar dinero y su compulsión hacia la violencia era demasiado fuerte. El 15 de enero de 1978, tan solo 2 semanas más tarde después de su fuga, Bundy irrumpió en una casa de la Hermandad de Mujeres de Chi Omega en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Llama mucho la atención la velocidad para cometer sus crímenes, ya que en un lapso de tan solo 15 minutos agredió sexualmente y mató a Margaret Bowman y Lisa Levy, a quienes golpeó con leña y estranguló con medias. En el año 1978 fueron los últimos crímenes de Ted Bundy. Se llevó consigo muchas vidas jóvenes inocentes, incluida una niña de 12 años llamada Kimberly Dine Leach, a quien secuestró de una escuela mientras estaba huyendo y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Este acto atroz fue el mismo que le provocó la muerte. 8 semanas más tarde se encontró el cuerpo sin vida de la niña. Por suerte, una vez más fue detenido por su conducción imprudente, la cual llamó la atención de la policía. Cuando se dieron cuenta que las placas del vehículo pertenecían a uno robado, lo detuvieron y en ese mismo momento encontraron identificaciones de 3 mujeres muertas en su vehículo, lo que lo relacionó con los delitos del estado de Florida. Durante el juicio, Ted se saboteó a sí mismo, incluso no seguía el consejo de sus abogados y se hizo cargo de su propia defensa. Finalmente, Ted Robert Bundy fue condenado a la pena de muerte. This court, independent of, but in agreement with, the advisory sentence rendered by the jury, does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Robert Bundy. Take care of yourself, young man. Thank you. I say that to you sincerely. Take care of yourself. It's a tragedy for this court to see such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Logró retrasar su muerte muchas veces con estrategias legales e incluso, en última instancia, empezó a confesar crímenes para así ganar más tiempo. Lejos de estar arrepentido, simplemente quería ganar más tiempo de vida. Durante este periodo de tiempo, Ted concibió un hijo con su esposa Carol Ann Bonney, con quien se había casado mientras estaba en juicio. El 24 de enero de 1989, para la felicidad de muchos y la tristeza de sus seguidoras, porque aunque suene irónico, contaba con cientos de seguidoras. También, frente al Palacio de Justicia, cientos de personas esperaban la confirmación de su muerte. Finalmente, Ted Robert Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Aunque confesó muchos asesinatos antes de su muerte, se desconoce el número real. Bundy también negó muchos a pesar de la evidencia física que lo vinculaban y aludió a otros que nunca fueron corroborados. Las autoridades sospechan que Bundy mató entre 30 y 40 mujeres. Sin duda alguna es uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de Estados Unidos y del mundo. Miedo y lo que me aterroriza, Dr. Dobson, es que cuando veo las películas que se transmiten a través de la televisión por cable, es decir, la violencia de las películas que se ven en los hogares de hoy, me doy cuenta de que ese tipo de violencia no hubiera aparecido en las películas para adultos hace 30 años. Se refiere a las películas en que mueren acuchillados. Exacto, y se lo digo a usted por experiencia personal. Esa es la violencia más gráfica en la pantalla, y que particularmente puede verse en la casa de niños que no están siendo atendidos o que no saben que pueden llegar a ser como Ted Bundy.